con Carlos Rosansky, que fue juez de Cámara Federal y presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata. Rosansky, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio. Hola, buen día. Un gusto para mí. Igualmente. Bueno, queremos que nos ayude a pensar entonces si acaso la Corte Suprema se queda en esta instancia de inhabilitar a un candidato o en realidad es un poco avasallar también la Constitución que le permite inhabilitar otras reelecciones. Sí, yo creo que están abriendo, hace rato ya abrieron el camino a este tipo de decisiones que era anunciada y que es una cuestión muy triste para el país, o sea que todos nosotros sepamos cuáles van a ser los fallos en ese sentido y que no se trate de fallos que benefician a la comunidad, sino todo lo contrario. Así que la situación es realmente muy grave, el fallo va en sintonía con lo que, insisto, veníamos esperando y pensando, y bueno, si no se piensan algunas respuestas, vamos a estar cada vez peor en ese sentido. Doctor, ¿hay algún instrumento constitucional que pueda poner fin a este desmanejo de la Corte? Sí, por supuesto que hay siempre la Constitución y toda la normativa que deriva de la Constitución tiene previstos mecanismos. El problema realmente, Patricia, Silvia, es que si esos mecanismos no funcionan en la práctica, y el hecho de que estén contenidos en la Constitución los hace completamente inviables. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, la Constitución prevé el juicio político de los jueces de la Corte cuando hay sospecha de mal desempeño. Muy bien, está sucediendo, se está intentando un juicio político precisamente por los desastres que viene cometiendo. Pero eso no va a prosperar, o sea, va a llegar a un punto en el cual ya se va a requerir una mayoría especial en el Congreso de la Nación, que no la tiene el oficialismo, y ya la oposición anunció que le muestren lo que le muestren, se pruebe lo que se pruebe, no van a dar quórum o no van a dar el voto para continuar el juicio político. Eso también es parte de la realidad que nos está pasando, e insisto, los mecanismos están, pero si no funcionan, es como si no estuvieran. Entonces nos estamos mordiendo la cola, porque ellos, la Corte Suprema lo que hace es inhabilitar estas reelecciones o inmiscuirse en las potestades de cada provincia. Las provincias a su vez luego no pueden llegar a los congresos con los diputados, al Congreso con los diputados como para establecer la renovación de este tipo de mecanismos, y entonces pareciese que se inhabilita por todos lados la renovación. Claro, bueno, y esto tiene que ver precisamente el fallo nuevo fallo de la Corte, que incluso tiene un contenido muy cínico en su redacción, porque si ustedes lo miran se van a dar cuenta de que habla de defender la República. Y a mí me hizo inmediatamente pensar, ayer justamente, en la foto que se sacan los jugadores de Boca en el partido que iban a jugar, donde Sebastián Villa, uno de los jugadores, sostiene la bandera del Ni Una Menos. Y estamos hablando de un hombre imputado de abuso sexual y violencia de género, sosteniendo la bandera del Ni Una Menos. Y lo asocié, no pude evitar, y por eso se lo transmito, porque me parece que vamos por ese lado, ¿no? del cinismo. Claro. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? ¿Estamos en democracia condicional? Sí, lo que pasa es que esa es la parte vacía del vaso, ¿no? Es la cantidad de bandidos que están dentro del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial, y la parte llena del vaso es que hemos salido de situaciones peores. Y si bien es inédito que la Corte Suprema actúe de esta manera, porque realmente no hay antecedente en la historia nacional de una complicidad de un grupo mafioso dentro del propio Poder Judicial como el que estamos viviendo. Pero insisto, esa es la parte vacía del vaso. La parte llena del vaso es nuestra propia historia, que nos hemos levantado de dictaduras genocidas como la de los años 70, que terminó durando menos en nuestro país que en el resto de la región, precisamente por la calidad que tiene el pueblo argentino. Esa es la parte llena del vaso, y bueno,
será cuestión de tener un poquito de paciencia. Rosansky, usted habla de cómo es que hay dentro del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial. ¿Cuál es el porcentaje estimativo, claramente, porque estamos hablando de lo que más o menos conocemos, que adhiere a lo que esta Corte Suprema va legislando o va juzgando? ¿Y cuál es la mayoría de quienes trabajan en el Poder Judicial, de quienes constituyen al Poder, que objetan? No, en mi experiencia personal, yo tuve 25 años como juez de Cámara, tanto en Río Negro como en la Justicia Federal. En mi experiencia personal, la mayor parte de la gente que trabaja dentro del Poder Judicial son gente decente. El problema es que eso no resuelve la situación, porque si no los estamos percibiendo, por supuesto que trabajan todos los días, si no, no habría país. Obviamente la mayor parte son decentes. El problema es que esa minoría, que son delincuentes, que integran una organización delictiva, mafiosa, tienen un poder suficiente como para que todo ese resto esté silenciado. Creo que por ahí pasa también la cuestión, y eso hay que entenderlo. No lo justifico, lo que estoy diciendo, sí. Incluso yo dividiría, diría que hay un sector minoritario de mafia, de delincuentes, hay un sector mayoritario de gente decente, y en el medio hay otro sector que no es menor, es también muy importante, que son diletantes, son los que van de un lado para otro de acuerdo a cómo vienen los vientos. Entonces la esperanza es que el sector mayoritario, que son gente decente, en algún momento se den cuenta de que hay que abandonar una posición de silencio, claro, corporativa o de defensa corporativa, porque les va a terminar dañando a ellos mismos, ¿no es cierto? Es la vieja historia de Bertolt Brecht, ¿se acuerdan? De que yo no era socialista, así que no venían por mí, pero eso viene, claro, por ustedes. Claro. Por lo tanto, me parece que hay que estimular a ese sector decente del Poder Judicial para que tomen alguna medida. Rosansky, el presidente de la Nación dijo que una vez más la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. No digo el nombre propio de Alberto Fernández, pero sí el Ejecutivo puede intervenir de alguna manera, se puede hacer algo, sobre todo teniendo en cuenta que si la misma Corte, o ya sería un desmadre total, si la misma Corte, no responde institucionalmente dentro de los carriles que se esperan, no sería por allí una vía, una alternativa, responder también con ese grado de institucionalidad. No. Lo que pasa es lo siguiente. Yo vuelvo al comienzo de lo que conversábamos. En la Constitución Nacional y toda la legislación prevé remedios, incluidos los remedios internacionales, las convenciones internacionales sobre derechos humanos que están en la Constitución. Lo que pasa es que requiere una decisión política, que el presidente de la Nación no tiene, porque si nosotros aceptáramos que el Poder Ejecutivo de la Nación, fuertemente presidencialista en nuestro país, no está en condiciones de enfrentar esto, entonces estamos en problemas mucho más graves. Yo creo que sí el sistema está en condiciones. El problema es que requiere decisiones políticas que el presidente de la Nación no tomó y no tomará. Es un panorama bastante oscuro entonces. No, yo insisto, es oscuro porque el presente no es bueno, porque la Corte está atropellando las instituciones de la República, lo hace con un cinismo que yo no he visto, sinceramente. Yo tengo 71 años, no he visto una Corte Suprema del nivel de cinismo que tiene la actual, y eso es algo que tenemos que sentarnos a analizar, no porque ellos tienen ese cinismo, porque nunca lo vamos a saber, sino porque pueden hacerlo con tanta impunidad, y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay una deficiencia institucional que nos atraviesa a todos, no a la gente que va a la Plaza de Mayo a exigir, porque ellos no tienen la culpa de nada. Acá la responsabilidad es institucional, es de quienes dirigen, de los dirigentes que tienen los recursos jurídicos para tomar medidas y no las toman, y bueno, ahí sí hay que responsabilizarlos, pero yo sigo siendo optimista, Patricia. Bien. Rosansky, le agradecemos muchísimo este momentito con la radio pública. No, al contrario, un gusto, un placer para mí. Hasta luego.